¿Qué es filosofía? Podemos tener muchas ideas y concepciones sobre esta rara actividad, filosofar, y todas ellas son correctas. ¿Todas, profe Pollo? ¿Pero qué sucede si hay unas definiciones que se contradicen unas con otras? Bueno, aunque seguramente Diógenes el Búho diría que no, en mi opinión, todas. Bueno, entonces la filosofía es ilógica, profe Pollo. Pues yo no diría que es ilógica, pero si alguien lo hiciera, tampoco le diría que está equivocado. Pero vamos un poco más lento. Él, por ejemplo, está pensando, reflexionando sobre la vida, sobre el universo, sobre la materia. La filosofía es la madre de todas las ciencias. Es decir, todas ellas, hace mucho, formaban parte de una única disciplina, la filosofía. Y cual si se tratase de personas reales, cada una emprendió caminos diferentes. Y la filosofía, que lo era todo, ahora, ¿qué es? Claro, porque las reflexiones filosóficas orientadas a la psicología, pues ya no las estudia un filósofo, sino un psicólogo. Y este también es el caso de un químico o de un biólogo. Filosofía es reflexionar. ¿Pero sobre qué? Decía uno de mis maestros que los filósofos somos unos buenos para nada. Y es que reflexionamos sobre... En su opinión, la filosofía debía ser una segunda carrera. Y es que debíamos primero ser químicos, físicos, matemáticos, biólogos, algo, para poder entonces conocer algo sobre lo cual poder reflexionar. Eso es la filosofía, reflexionar. Y es, puesto que todo se relaciona con nosotros, y claramente no somos capaces de saberlo todo, una eterna insatisfacción. Siempre querer saber más. Hambre de saber. De modo que mientras el científico sabe aquello sobre lo cual trata su ciencia, el filósofo es el que no se ha dedicado a ello en específico por querer abarcarlo todo. Es un hambre generalizada. Es entonces el hambre y no la sabiduría misma. En este sentido, no importan las respuestas, sino las preguntas, porque las respuestas al científico le satisfacen. Pero el filósofo nunca deja de preguntarse. Vale, pero entonces ¿el científico es un conformista? No, a ver, yo no estoy diciendo eso. Seguro que también conserva dudas, y muy probablemente a sus conocimientos los reconozca como provisionales, porque tener una actitud abierta y estar dispuestos a cambiarlos implica la posibilidad de engrandecer el conocimiento. Pero de cualquier manera quiere respuestas. El filósofo, en cambio, lo que quiere son preguntas. Entonces, el filósofo es el eterno inconforme que aunque sepa algo, se va a esforzar por no saberlo para poder seguir preguntándose las cosas. Pues sí, Entonces el filósofo es un necio, profe Pollo. pues también, supongo, pequeños saltamontes. Pero en mi parecer, sobre todo, el filósofo es un rebelde. Un filósofo francés dice, filosofar es pensar por uno mismo. Y claro, por eso es un rebelde, porque si acaso llega un maestro que se siente que tiene toda la razón en todo y nos da una definición, el que verdaderamente es filósofo se va a atrever a decirle, o al menos a pensarlo, no estoy de acuerdo con tu definición. Y continúa Sponville, que es el francés del cual había hecho mención. Pero nadie puede lograrlo verdaderamente sin apoyarse en el pensamiento de otros, especialmente en el de los grandes filósofos del pasado.
Pues yo le digo a Sponville, no estoy de acuerdo. ¿Lo ves? Se vale no estar de acuerdo. Y aquí ya nos damos cuenta un poco. Mientras en otras disciplinas como la biología, la geografía o la química, la mayoría de los científicos tendrán opiniones similares de la definición de su materia. Pero en filosofía, cada quien tiene una propia. La respuesta a la pregunta ¿qué es filosofía? Será diferente si le preguntas a uno o a otro filósofo. Y según yo, ¿por qué sería importante conocer el pensamiento de los grandes filósofos del pasado para poder filosofar? Si filosofía es pensar por uno mismo, ¿verdaderamente los necesito? Vale, no digo que sea inútil leer a los grandes filósofos del pasado, pero ¿cuántas veces hemos platicado con alguien y de repente se nos prende el foco? Tenemos una idea, nos han hecho pensar, reflexionar y no hemos leído nada. No, no solo la lectura de los grandes filósofos, pláticas, experiencias, vivencias en general son los detonantes de la filosofía. En fin, si ya empezamos criticando a Sponville, sigamos haciéndolo. Dice él, la filosofía no es solamente una aventura, es también un trabajo que no puede llevarse a cabo sin esfuerzo, sin lecturas, sin herramientas. Entonces la filosofía no es para todas las personas, que hay por ejemplo de aquellos que no saben leer. ¿Implica que no pueden pensar por ellos mismos? Como digo, en mi definición la filosofía consiste en atreverse a no estar de acuerdo. Y sí estoy de acuerdo. Pues qué bueno, no se trata tampoco de forzarte a no estar de acuerdo, pequeños saltamontes, sino tan solo de, si no lo estás, atreverte a darle valor a tu propio pensamiento. Pero si la persona que nos dice algo ha estudiado mucho y nosotros nada. Aún así, porque aunque Diógenes el Búho no esté de acuerdo con esto, la filosofía es darle valor a tu opinión. Y aquí, por ejemplo, Platón, Heráclito, Sócrates y Aristóteles dirían que yo estoy equivocado. Porque precisamente de lo que se trata la filosofía es de superar la mera opinión particular y buscar un conocimiento verdadero y universal a la luz de la razón. Pero también Protágoras, Stuart Mill, Nietzsche o Sartre muy probablemente me dieran la razón, con diferentes argumentos, pero aceptarían que puede haber opiniones diferentes. Mi definición concuerda con unos y es opuesta a la de otros. ¿Cuál es la correcta? En mi parecer, todas. ¿Todas? Todas, pequeños saltamontes. Entonces, por ejemplo, si en el examen pongo que la filosofía es picarse la nariz sin importar si alguien nos ve, orinar en vía pública y burlarnos de lo que nos digan los maestros, ¿eso estará bien? Pues, ¿qué te crees? No te enojes, profe. No, ¿qué te crees? Que hay filósofos que dirían casi exactamente lo que tú has dicho. ¿Ah, sí? ¿Cómo? ¿Qué? Ay. Por ejemplo, Antístenes, Crates o Diógenes, a los que le apodaban los perros. ¿Y ellos eran filósofos? Pues sí. ¿Y decían eso? No textualmente, pero sí. Entonces, ¿la filosofía es faltar al respeto? Bueno, Sócrates diría que no. Kant, por supuesto, diría que tampoco. Que debes hacer caso a las leyes, a las instituciones. Es que entonces ya no entendí, porque son definiciones completamente diferentes. ¿Sócrates o los perros? Pues sí, son diferentes. Son muchas. Y filosofar consiste precisamente en darle valor a la tuya propia. Pero vale la pena que nos detengamos un poco y comparemos dos modelos diferentes. En el primero tenemos una torre de conocimiento, sólido,
estable, firme. Pero ¿qué sucedería si quisiéramos quitar uno de los palitos que están en la base? ¡Cuidado, cuidado! ¡Se va a caer! Y en el segundo modelo tenemos muchos libros y una persona que los lee. Y entonces tiene pensamiento. Pero si tiempo después alguien demostrara que esos libros estaban equivocados, entonces, ¿a él le pasará algo? Pues que él también va a estar equivocado. No, no forzosamente. Y tampoco es forzoso que sean rigurosamente libros lo que haya despertado su pensamiento. Pues bien, estos modelos corresponden a la ciencia y a la filosofía. Por supuesto que si cuestionamos las bases de la ciencia se cae. Contrariamente, no importa que los libros estén equivocados, a él ya se le despertaron las ideas. Pero vamos a poner un ejemplo muy claro para todo esto. Hasta ahorita, ¿ha quedado claro que la filosofía es pensar por uno mismo? Sí, creo que sí. ¿Y estás de acuerdo? Sí. ¿Yo también? Yo no. Yo tampoco. Todos están bien. Tanto los que dijeron que sí como los que dijeron que no. Cada quien tiene su opinión. Muy bien, pero ¿qué sucedería si... ¡Oh, calamidad! Yo me equivoqué. Dije que Platón no estaría de acuerdo conmigo y que Protágoras sí. Pero si los confundí es al revés. Si es Protágoras el que diría que estoy mal y Platón quien estaría de acuerdo conmigo, el pensamiento que tú tengas, que surgió a partir de nuestra plática, mágicamente se hizo falso. ¿Filosofía ya no es pensar por uno mismo porque yo confundí a los autores? Vale, vamos a suponer que me equivoqué. Pero mi equivocación es de cualquier manera una idea con un contenido específico que de cualquier manera te puede hacer reflexionar, aunque yo haya estado equivocado. Mientras la ciencia no se pone a preguntarse o a investigar sobre lo que dijeron hace miles de años, la filosofía sí, porque en la filosofía discutimos y seguimos discutiendo, es que no nos ponemos de acuerdo. Seguimos hablando de lo que pensaban los griegos y nosotros en particular nos iremos un poco más lejos y hablaremos incluso de los egipcios. En mi opinión, cada persona que se atreva a creerse filósofo es un filósofo. Cada uno con un color, un sello personal. Y es que puedes estar de acuerdo, pero precisamente no vas a estar de acuerdo porque sí, sino que vas a reflexionar. El resultado final lo decides tú. Puedo estar parcialmente de acuerdo con Sponville cuando dice que nadie puede lograr filosofar solo, que se necesita algo. Aunque como dijimos, ese algo no son forzosamente libros y claramente no especialmente los grandes filósofos del pasado, pero que necesitamos de alguien o algo más para que se despierten nuestras ideas, pues sí. Y en el mundo, enfrentados unos contra otros, cada quien debe defender su propia idea. Por eso es que hemos dicho que es pensar por uno mismo, que es ser necio o bien un rebelde. Entonces en el examen puedo poner lo que sea y va a estar bien. Al fin y al cabo es mi opinión. Muy bien, pequeño saltamontes, estás entendiendo, pero no puedes hacer eso. ¡Ah! ¿Por qué no, profe Pollo? Efectivamente, yo no soy nadie para decir que tu filosofía está mal. ¿Pero qué crees? Como no se puede calificar la filosofía, calificaré tu conocimiento de historia de la filosofía. Es decir, lo que dijeron esos grandes filósofos del pasado, aunque en realidad no me importen tanto. Pero, pues no podría ser de otro modo, porque entonces las clases... Es que todos siempre tendrían razón. Pues qué bueno, está bien. Todos tendríamos 10. Ya, pero es que entonces tú y tus compañeros podrían
ponerlo que fuera siempre y no tendrían... No. La clase será, tristemente, si quieres verlo así, de historia de la filosofía. ¡Ah! ¡Qué mal! ¡Así no juego! Pues sí, así será. Ni modo, pequeños saltamontes. Filosofía, por otro lado, es curiosidad. Como dijimos, hambre de saber, de preguntarnos. ¿Qué es? ¿Quién soy yo? ¿Por qué y para qué soy? Y de asombrarnos, de dejarnos sorprender. Pero es fácil sorprendernos cuando vemos cosas raras que se salen de aquello a lo que estamos acostumbrados. Pero filosofar es entonces tener la capacidad de asombrarnos, también de lo común. Dice Heráclito, quien no busca lo inesperado, nunca lo encontrará. De modo que el filósofo se mantiene abierto a la maravilla del mundo, que le genera dudas y reflexiones. La curiosidad es filosofía, y el asombro la madre de la curiosidad. ¿Entonces el asombro es la abuela de la filosofía? Pues sí. Y ahora, solo para concluir, el filósofo es el que dice lo que piensa, que se da importancia a sí mismo. Y me gustaría que ustedes lo hicieran. Pero como ya dijimos, eso no se puede evaluar. Nosotros estudiaremos historia de la filosofía. Y a la persona que dice lo que otra persona pensó, es decir, que explique el pensamiento de otras personas, ¿Como haremos nosotros? sí, esa persona es un doxagra. Intentaremos ser los dos, filósofos y doxagras. Aunque nos vas a poner la calificación no como filósofos, sino como doxagras. Muy bien, pequeños saltamontes, vas entendiendo. No me gusta. Lo siento, pequeños saltamontes. Lo que yo dije sí es válido. ¿Por qué no nos vas a evaluar como filosofía? Bueno, por esa actitud de inconformidad, de no estar de acuerdo. Eso es filosofía. Sí, por esa actitud te pongo un punto más en el sexto parcial. Pero solo son 5. Ah, ya ni modo. Bueno, en fin. Y ahora, terminemos con una definición en la que sí, la mayoría o incluso todos los que hayan estudiado filosofía estarán de acuerdo. ¿Hay una? Sí, la etimológica. Filosofía viene de las palabras griegas philos, que significa amor, y sofía, que significa sabiduría. Amor a la sabiduría. Es más fácil de aprenderme la definición etimológica de filosofía, porque solo es una. Pues sí, supongo. En fin, pero ¿sabes cuál es el conflicto, pequeños saltamontes? No. ¿Cuál? Que muchas veces hay mucha petulancia y arrogancia entre los filósofos. Queremos sentirnos inteligentes y hasta hablamos extraño para que no nos entiendan. Oye, perdón que te interrumpa, pero eso no es cierto. Los filósofos a veces usan términos complicados e incluso, no siendo suficientes los que ya existen, se inventan unos propios. Pero no es porque sean presumidos, sino porque su pensamiento es ya muy abstracto y específico simultáneamente, y a veces los términos comunes están cargados de prejuicios y no reflejan lo que quieren decir. Y sus términos, que pareciera que complican la filosofía, en realidad la liberan de los malos entendidos. Profe Pollo, ¿Diógenes el búho está en lo cierto? Pues sí, también. Mira, seguro que hay de todo. Filósofos presumidos y otros que no lo son. Y que hablan difícil, pues... porque sí. No porque sí, sino porque son muy precisos en lo que dicen. Pero Diógenes, tú también debes reconocer que, por ejemplo, Hegel
por mencionar el más evidente, decía las cosas de un modo demasiado rebuscado y ¿verdaderamente era necesario? ¿O solo era una vanidad tan grande como ridícula? Pues, bueno, sí hablaba complicado, es difícil, tal vez haya sido vanidoso, pero lo que decía Hegel tiene una importancia intrínseca. Intrínseca. Ya vi, profe Pollo, que algunos hablan raro. ¿Ya ves, Diógenes? Te dicen que estás hablando extraño. Y entonces... Pues hay algunos vanidosos, pero claro, no todos. Y en medio de toda esta vanidad, nos enfrentamos con una muy desagradable actitud de descalificación. Y unos dicen que otros no son filósofos. Pero es que no todos lo son. La filosofía tiene criterios específicos, de rigor lógico, y no todos se ajustan a él. No todos son filósofos. ¿Y yo a quién le hago caso? ¿Diógenes sabe de filosofía, profe Pollo? Claro. Si le hago caso a él, ¿podría estar bien yo también? Sí, por supuesto. Diógenes sabe de filosofía, solamente que es un poco más académico que yo. ¿Y entonces le hago caso a él o te hago caso a ti? Pues... Según lo que te dije, ¿qué recuerdas que era filosofía, pequeño saltamontes? Amor a la sabiduría. Pero no la definición etimológica. Ah, pero esa es la fácil, profe Pollo. Bueno, pero inténtalo. Decías algo de curiosidad, de hambre de saber, y que filosofía es pensar por uno mismo. Muy bien, pequeño saltamontes filosófico. Y entonces, si filosofía es pensar por uno mismo, ¿a quién le haces caso? Pues según tú, a nadie, sino que los escucho a los dos y me formo mi opinión. Muy bien. ¿Tú qué opinas, Diógenes? Que él está en lo correcto, pero tú estás equivocado. 1-0 a favor del pequeño saltamontes. Eso sería efectivamente el comienzo de la filosofía. Pero solo el comienzo, la actitud. Pero después es necesario también conocer a los grandes filósofos del pasado. Pues... ¿No lo crees? No. ¿No? ¿Entonces te dan igual Platón y Aristóteles? No me dan igual, pero no creo que sean necesarios. Son buenos, útiles, pero no indispensables. Y a mí me confunden más, porque ahora ya no sé a quién hacerle caso. Muy bien, tienes la actitud de duda. Eso es filosofía. Sí, pero solo el comienzo. Qué difícil es filosofar. Pero Diógenes, si estamos hablando de qué sí y qué no es filosofía, imagino que tú crees que la filosofía empezó en Grecia. Claro, es la cuna de la filosofía. ¿Entonces no fue en Egipto? No, ¿quién te dijo? El profe Pollo. Pero no le creas a él. Pues el profe Pollo dijo que íbamos a hablar de filosofía e íbamos a mencionar hasta los egipcios, que fueron antes. Pero no le creas a él, pequeño saltamontes, él está equivocado. Ya no se peleen, me confunden. Pero a ver, Diógenes, ¿y además de Grecia hay filosofía en... Bueno, Alemania es muy importante. ¿Y en Francia o Inglaterra? Sí, claro, no tanta, pero sí. ¿Pero no decía Heidegger que solo había filosofía en griego y alemán? Bueno, sí, pero él era demasiado extremo. ¿Y en México? Con todo el dolor de mi corazón, no hay filosofía en México. ¡Auch! ¿Por qué no, Diógenes? Porque en México lo único que hacemos es copiar la filosofía europea, pero no tenemos un pensamiento original. Pollo, ¿por qué esa cara? Que yo creo que sí hay filosofía en México. Pero bueno, dejemos a México de momento y supongamos
el resto de Latinoamérica, o bueno, otros continentes, otros países, China, India, el Oriente, todo ello, ¿qué me dices? Mira, China, México, no estoy despreciándolos. Cada cultura tiene sus propias aportaciones y todas son válidas. Pero filosofía, como te digo, tiene características muy específicas, muy definidas que lamentablemente, y con disculpa, México no las cumple. Y tampoco China, o bueno, no. Pero ¿qué hay del pensamiento prehispánico, náhua, maya, de los Tlamatinini, de Nezahualcóyotl, de Tlacaelel, para hablar de México, del México prehispánico? Del actual, pues hay tantos otros. Octavio Paz, Juan Rulfo, Emilio Uranga, Leopoldo Sea. Y bueno, China, como pudimos haber dicho la India también, que seguramente también dirías que no hay. Confucio, Lao Tse. ¿Nada de eso es filosofía? A ver, no estoy despreciándolos, perdón si pareció así. Cada cultura tiene sus propias aportaciones y todas son válidas. Pero filosofía, puesto que tiene características muy específicas y es el rigor lógico, pues Nezahualcóyotl o los Tlamatinimi, como dices, no los cumplen. Entonces Grecia. Grecia. Por ejemplo, Homero y Hesíodo. Otra vez, pollo, no. Digo, eso no es filosofía. Eso es mitología, no te confundas. Imagino que piensas que tampoco la Biblia. Tampoco, por supuesto. ¿Tú crees que sí? Sí, Entonces, según tú, la religión es filosofía. yo creo, Diógenes, que la filosofía es la que nos brinda una explicación de la realidad. Entonces todo es filosofía. Bueno, no. Yo creo que filosofía es intención de filosofía. Si no hay intención de, entonces no hay filosofía. ¿Eso es lo que dices? ¿Y eso qué significa, profe Pollo? Pues que la intención individual de una reflexión que nace de la curiosidad o del interés por cambiar el mundo, eso es filosofía, sin importar la supuesta profundidad o superficialidad del pensamiento. Claro que no. Entonces todo sería filosofía, la ciencia, la religión. Y entonces, ¿para qué tenemos palabras diferentes si no vamos a usarlas? Si todo vamos a fundirlo en un extraño concepto que lo abarca todo. La filosofía debe tener, como te digo, un rigor lógico. Además, ¿no dices tú que la filosofía es cuestionar lo que nos dicen? ¿Atrevernos a tener una opinión propia? Efectivamente, lo digo. ¿Y la religión es una opinión propia o es más bien una verdad que se nos impone, que nos es revelada y que no podemos cuestionar? Oh, pues esos son los dogmas de fe. Entonces, ¿no ves que te contradices? No, porque... Respondo que... ¿Lo ves? ¿Lo ves? No puedes responder. La religión no es filosofía. 1-0 a favor de Diógenes el Búho. La religión es un modo de entender el mundo que... En el que debemos aceptar la verdad divina, lo que dice el sacerdote. La religión, si me permites, Diógenes, es una explicación del mundo que nos rodea. Y sí, puede que no esté acompañada de un rigor lógico. Pero vaya, además de que el rigor lógico que tú pretendes es una condición que en estricto sentido dejaría fuera mucho de lo que tú pretendes aceptar como filosofía, tú dime, ¿crees que en general es posible superar los argumentos escépticos? Porque si no, entonces todo lo que tenemos de los diferentes filósofos son, en su mayoría, especulaciones. Vaya, en lo particular no soy religioso, pero si lo fuera, te diría que existe la postura según la cual el hombre es libre y con su libertad elige aceptar o rechazar a Dios.
Vamos a ver, y ahora Dios. En esta opinión que tú dices también se habla sobre la omnipotencia divina, porque si lo hace, aquí hay más contradicciones. La paradoja de la omnipotencia es... A ver, perdón que te interrumpa, pero si hablamos de religión nos vamos a desviar del tema. Pues no estás diciendo que la religión es filosofía. Entonces, ¿por qué nos desviaríamos del tema? La religión, según yo, es filosofía, pero no es la única filosofía. Y si nos concentramos demasiado en ella, sería enfocarnos excesivamente. Pero vamos a ver, ¿aceptas o rechazas que la filosofía es la actividad humana en la cual intentamos explicarnos el mundo que nos rodea? Lo acepto, claro, pero no se te olvide, haciéndolo orientados por la razón, por la lógica y no por la fe, por los argumentos y no por el principio de una autoridad eclesiástica, de un sacerdote que dijo así son las cosas. ¿Tú eres ateo? Claro, tú no. No, yo no. Pero a ver, Tú eres religioso. no tampoco. Yo soy agnóstico. ¿Qué es eso de agnóstico, profe Pollo? Tu profe Pollo, aquí que se dice agnóstico, es básicamente un religioso de closet. No, Diógenes, no soy religioso de closet. Soy agnóstico. Pero tú lo sabes bien y de hecho, bueno, me extraña que seas ateo. Porque no estás diciendo que la filosofía se basa en el rigor lógico de la razón. Bueno, ¿tú verdaderamente puedes demostrar la inexistencia de Dios? Yo creo que Dios es solamente una mentira que... No, ¿tú crees? Pero ¿puedes demostrar la inexistencia de Dios? Bueno, me sorprendería mucho. No, bueno, demostrarla no puedo, pero es lo más prudente. Prudente. ¿Según quién? Diógenes, tú también te estás basando en solo creencias. ¿Y dónde quedó el rigor lógico que tanto te maravilla? En todo caso, el agnosticismo, más que ser religioso de closet, sería una postura más lógica, filosófica. A mí dame pruebas, tanto de que sí, como de que no. Y como creo que esas pruebas no existen, ni de una cosa ni de la otra, yo suspendo mi juicio y digo, uy, quién sabe. Están discutiendo demasiado y yo cada vez entiendo menos. ¿La religión es o no es filosofía? Estábamos hablando sobre qué es la filosofía, ¿verdad? Sí, y de repente empezamos a hablar de religión, y yo ya no entendí si es o no es filosofía. Mira, yo creo que Diógenes y yo estaremos de acuerdo en algo. ¿Tú crees? Sí, que en la filosofía no hay absolutos, es decir, que no hay algo en lo que todos debamos estar de acuerdo, de modo que vamos a discutir sin aparentemente llegar a nada. O Diógenes, en general, con otros filósofos que tú conoces, ¿siempre estás de acuerdo en todo? No. Siempre hay algo en lo que no estamos de acuerdo. Ok, estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo. Yo creo que la religión es un modo de filosofía. ¿Tú crees que no? Yo creo que la filosofía no necesita indispensablemente de conocer a grandes filósofos y tú crees que sí. Pero podemos estar de acuerdo, quizá, en que nuestro intento por definir lo que es o no es filosofía, eso es filosofía. Tal vez. Cada quien tiene su opinión, y el pequeño saltamontes debe buscar la propia, aunque según tú eso ya es filosofía, y según yo solo es el comienzo. Ok, entonces, filosofía, pequeños saltamontes, es reflexionar, dudar y buscar una opinión propia. Y vale, según Diógenes el Búho, que al parecer está de acuerdo con Sponville,
debes conocer a los grandes filósofos del pasado. Según yo, no, al menos no en filosofía. En historia de la filosofía sí. Ya, pero en el examen va a venir historia de la filosofía. Sí. En fin, ¿y en el examen qué pongo? Bueno, si la pregunta es ¿qué es filosofía según determinado autor? Deberás poner lo que pensaba él. Si la pregunta es ¿cuál es la definición etimológica? Bueno, ese es fácil, amor a la sabiduría. Muy bien. Y si no especifica el autor, puedes poner lo que tú consideres, puesto que será una opinión tuya, y afortunadamente te calificaré yo y no Diógenes. Y yo creo que todas las opiniones son válidas. Filosofía, si nos escuchaste a Diógenes y a mí, es reflexionar y opinar. ¡Opinar! Platón no estaría de acuerdo. No lo estaría, Diógenes, ya lo sé. Él consideraba a la opinión como algo muy limitado, solamente una doxa. Pero regresamos a lo mismo. ¿Tú crees que Protágoras estaría de acuerdo conmigo? Sí, lo estaría. Entonces, esta discusión que estamos teniendo pudieron haberla tenido Platón y Protágoras, a quienes tú llamas los grandes filósofos del pasado. ¿Cuál de ellos es más grande? Platón, claro. Bueno, sí, según muchos. Según yo, Protágoras es mejor. La discusión no tiene final, pequeños saltamontes. Es una actitud, un estilo de vida. El día de ayer escuché una frase muy divertida. Decía el maestro, si me entendieron bien, entonces me expliqué mal.